Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver cómo se hace la simulación de circuitos eléctricos en Simulink. Entonces tenemos nuestro MATLAB, podemos ir a la barra de herramientas y darle clic al icono de Simulink Library. Se nos va a abrir una nueva ventana donde aparece el entorno de Simulink. La otra opción es desde la ventana de comandos, escribir el comando Simulink y dar Enter y se nos va a abrir la ventana. El entorno de trabajo de Simulink, tenemos que en la parte izquierda tenemos todos los librerías de Simulink, pero para este caso vamos a buscar la librería SimEscape. Entonces vemos el contenido de la librería, lo que aparece en la parte izquierda aparece en la parte central de la pantalla. Por eso, por ejemplo, la Foundation Library aparece tanto en el centro de la pantalla como en la parte izquierda, el Sim Drive, etc. Entonces podemos desde los dos lados por ir escogiendo cada uno de los que vamos a trabajar. Entonces nos vamos a concentrar solamente en el Foundation Library. Ahí nos aparecen varias librerías, pero la que nos interesa es la eléctrica. Damos clic y tenemos tres nuevas librerías. Tenemos los dispositivos electrónicos, los sensores electrónicos y las fuentes eléctricas. Entonces, si damos clic en los elementos electrónicos, nos encontramos con los elementos básicos de circuitos. Los que trabajamos en circuitos DC va a ser el capacitor, el resistor y el inductor. Ahora, si damos clic en los sensores eléctricos, tenemos un amperímetro y el voltímetro. Son los dos elementos que encontramos ahí. Y en las fuentes eléctricas pues encontramos las fuentes de voltaje y corriente alternas, las fuentes dependientes, ¿sí? Tenemos la fuente de corriente controlada por corriente, la fuente de voltaje controlada por corriente, la fuente de corriente controlada por voltaje y la fuente de voltaje controlada por voltaje. Y tenemos la fuente de corriente DC, la independiente, y la fuente de voltaje DC, también independiente. Entonces, para empezar a montar el circuito, damos clic en la barra de herramientas, en nuevo modelo, y se nos abre esta nueva ventana. Ahí vamos a ir colocando todos los elementos. Para este video vamos a utilizar el ejemplo 319 del libro de Irwin. Ahí ya está resuelto. Tenemos las corrientes I1, 2, 3 y 4 con sus respectivos valores. Bueno, entonces vamos a acomodar la pantalla para poder ir colocando los elementos en el área de trabajo de Simulink. Entonces, primero que todo, pues vamos a colocar las resistencias. Son 4 resistencias. Entonces vamos a irnos a la librería de Electric Elements y le damos clic a la resistencia y arrastramos hacia el área de trabajo. Esa es una forma de colocar los elementos. Otra forma es dar clic al elemento, presionar la tecla control y mover el mouse, y así se nos duplica la resistencia o el elemento que queramos colocar. La otra es dando clic derecho add al modelo y nos lo coloca en el espacio de trabajo. Para rotar la resistencia damos control más R y obtenemos la rotación de la resistencia. Ahora vamos a colocar las fuentes independientes. Vamos a comenzar con la fuente de voltaje. Vamos a Electric Source, DC Voltaje Source, seleccionamos y arrastramos
Ahora vamos por la fuente de corriente independiente, la de 4 miliamperios. De Set Current Source, damos clic y arrastramos al área de trabajo. Y ya tenemos colocadas las resistencias y las fuentes independientes. Ahora nos vamos a colocar las fuentes dependientes. Entonces tenemos una fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces acá tendremos que buscar una de voltaje controlada por corriente. Que sería esta, voltaje controlada por corriente. Damos clic y arrastramos al entorno de trabajo. Ahora vamos por la fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. Entonces tenemos la fuente de corriente controlada por voltaje, damos clic y arrastramos al entorno. En MATLAB, en estos bloques de fuentes dependientes, vamos a encontrar que la fuente se encuentra al lado derecho y el control al lado izquierdo. Entonces en esta fuente dependiente de voltaje tenemos que el control se encuentra en la corriente IX que circula por la resistencia 1K. Entonces vamos a hacer la conexión para hacer el control. Vemos que en el bloque hay una flechita, esa nos indica el sentido, ¿sí? Entonces como IX va de izquierda a derecha, entonces vamos a colocar el camino o el sentido de la corriente como lo indica ahí en el bloque. Entonces tendríamos que corriente IX circularía de ese nodo central, pasaría por la fuente dependiente, saldría por el otro control y se conectaría al terminal de la resistencia de 1K. Ahora vamos a hacer la conexión de la fuente de corriente dependiente de voltaje. Entonces vemos que el sentido de la corriente es bajando, entonces tenemos que hacer una rotación de ese bloque. Entonces seleccionamos y damos control R y rotamos hasta que la flecha de nuestra fuente quede apuntando hacia abajo. Y el control pues está en la resistencia de 2K con el positivo en donde están las fuentes de corriente y de voltaje dependientes. Entonces hacemos la conexión de ese nodo, conectamos la resistencia, entonces vamos a hacer la rotación para que nos quede mejor. Conectamos el positivo, el control positivo, y el control negativo pues iría al otro terminal de la resistencia. Vamos a conectar ese nodo que iría a la fuente dependiente y se conectaría a su vez con esa resistencia. Conectamos ahora la fuente de voltaje de 12 voltios
Ahora, para mejorar la presentación del circuito, vamos a darle clic a cada uno de los nombres que aparecen en cada una de las fuentes y los elementos. A empezar con la fuente corriente, vamos a llamar esa corriente I1 o fuente I1. Le damos doble clic y seteamos el valor. En este caso es 4 miliamperios. Acá ponemos el valor y aquí podemos cambiar las unidades. Le vamos a aplicar OK. Vamos a la fuente de 12 voltios, vamos a llamarla B1. Lo mismo, damos doble clic, seteamos el valor 12 voltios. En el otro cuadro pues podemos cuadrar las unidades, milivoltios o kilovoltios. Nos vamos para la fuente dependiente de voltaje. Lo mismo, vamos a llamarla BX, B sub X. Le damos doble clic y en ese instante podemos setear la ganancia. En este caso es 1000 por I sub X. Entonces podemos colocar el valor 1000, ¿sí? O podemos colocar 1 y le cambiamos las unidades, kilo ohmios. Cualquiera de las dos es válida. Y vamos por la fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces vemos que el control es 1 sobre 2000. Entonces colocamos el valor 1 dividido en 2000 y le damos OK. Ya tenemos nuestro circuito montado. Ahora tenemos que agregar el nodo o terminal de referencia. Entonces nos vamos a la librería de Electrical Elements y buscamos el bloque o el símbolo de la Tierra. Tenemos que se llama Electrical Reference. La conectamos a cualquier nodo que queramos. Ahora vamos a colocar un bloque para medir la corriente en el circuito. Entonces nos vamos a Electrical Sensor, buscamos el bloque llamado Current Sensor, damos clic y arrastramos. Este bloque funciona igual que un amperímetro en la vida real. Tenemos que interrumpir el camino en donde queremos medir la corriente y conectarlo en serie. Vemos que ese bloque tiene tres terminales. Entonces 2 van a ser donde se interrumpe el camino. Entonces ahí vamos a conectar la fuente de corriente a la entrada del sensor y a la salida pues donde interrumpimos el camino. Ahora, antes de mirar la visualización, tenemos que agregar un bloque que nos va a servir para simular el circuito. Entonces nos vamos acá a la librería de Simulink y escribimos Solver. Le damos Enter y nos aparecen varios bloques. Vamos a buscar uno en específico que se llama Solver Configuration. Le damos clic, lo arrastramos al entorno de trabajo y conectamos a cualquier nodo del circuito. Ahí vemos que ya simula. Y ahora sí vamos con la visualización. En el pin de ese bloque que parece un triángulo, vamos a conectar los bloques de visualización. Uno es el escope, que es como un osciloscopio. Entonces aquí aparece, lo arrastramos y vamos a tratar de conectarlos. Si observamos, no nos lo deja conectar, ¿sí? Porque son, digamos, dos señales distintas. Y si intentamos con el otro bloque que nos sirve para visualizar valores,
que es el bloque display, que lo tenemos acá, lo arrastramos al circuito y vemos que tampoco nos lo va a dejar conectar. Entonces entre ellos debemos conectar otro bloque que nos va a hacer la conversión de valor. Entonces vamos en el buscador, colocamos Simulink Convert y nos aparece este bloque. Entonces lo colocamos, vamos a unir esos dos bloques, vemos que nos lo deja conectar y ahora sí podemos conectar a la salida de ese bloque de Simulink Converter, por ejemplo, un display. Entonces ese display nos va a permitir visualizar el valor de la corriente que pasa por esa malla. Hacemos la simulación dándole clic al círculo de color verde que tenemos en la barra de herramientas. Acá podemos configurar que nos muestre un valor corto con notación científica. Y observamos que son 4 miliamperios. Claro, tenemos la fuente de corriente que está ahí colocada, son los 4 miliamperios. Ahora vamos a colocar más bloques de sensores de corriente, de Simulink Converter y Display para observar los demás valores de las corrientes de malla. Entonces, como les dije en principio, ustedes seleccionan, presionan la tecla Enter y mueven el mouse y duplican el bloque. Entonces estamos duplicando los bloques de sensor de corriente, de Simulink Converter y Display. Interrumpimos el camino, conectamos al terminal de entrada, luego hacemos lo mismo al terminal de salida al otro punto donde interrumpimos, y la salida ahí la conectamos al Simulink Converter y luego lo conectamos a un display. Tenemos que observar cuáles son las direcciones de corriente para determinar en dónde se conecta, qué parte del circuito se conecta al punto de entrada del bloque y cuál al punto de salida. Antes de seguir, verificamos los valores de resistencia. Lo mismo, le damos doble clic a la resistencia y ahí seteamos los valores de 1K a 2K. Para rotar el bloque de forma horizontal buscamos Rotate y Fly y le damos Flip Block izquierda a derecha y hace una rotación horizontal, un espejo con respecto a ese bloque. Seguimos haciendo las conexiones para hacer la medición de la malla 3 en el circuito. Luego de terminado, pues le damos clic. Vamos a verificar los valores de resistencia. Vamos a ponerle a esa resistencia R1, R2, R3. Aquí lo mismo, tenemos un valor de 2 kilo ohmios.
Acá tenemos 2 kiloohmios. Tenemos las de 1K y 1K. Vamos a colocar a esta resistencia el nombre de R2, a esta R3, y a esta R4. Entonces vamos a hacer la simulación y vamos a revisar los valores. Tenemos 4 miliamperios, acá colocamos mal el medidor, tenemos que hacer una rotación porque la corriente va en sentido antihorario para que nos den los mismos valores que tenemos en el libro. Un flip block, izquierda a derecha. Ahora la corriente va a entrar por este terminal y va a salir por este otro. Hacemos la conexión con el Simulink Converter y con el display. Entonces ahora revisamos. Tenemos I1 4 miliamperios, I2 6 miliamperios, I3 menos 2 y 4 menos 1. Menos 2, menos 1 amperio, 4, y en este caso nos está marcando menos 6, entonces que conectamos al contrario el sensor de corriente. Sería cuestión de hacerle la rotación y conectarlo en la dirección correcta para que nos dé el valor, en este caso de 6 miliamperios. Bueno, esto es todo por este video tutorial. Espero que les sirva en sus simulaciones de circuitos y para aprender mejor la parte de teoría de circuitos en corriente directa.